A la mañana siguiente, el sirviente del profeta Eliseo, que se llamaba con el tema cuidados paliativos en Radio Hospital. Recuerden que es una transmisión en vivo, que estamos tratando temas importantes como es el cuidado en casa o en hospitales. Estos cuidados al final de la vida son importantes tenerlos muy en cuenta para que podamos, ya sea como familia, poder acuerparlos, amarlos, protegerlos y que ellos se sientan con estas emociones tranquilas. Porque es necesario que sepamos que hay muchas emociones que van a surgir durante el proceso de la enfermedad. Miedo, los temores, la tristeza, la depresión. Entonces hay muchos puntos que tenemos que tratar, que sean relevantes, y a mí me gustaría que como profesionales de la salud y como familia estemos enterados de 3 puntos relevantes. Uno, que son los cuidados paliativos, que debemos de considerar, sería el segundo punto, y el tercer punto es qué habilidades necesitamos desarrollar dentro y fuera de los hospitales. Los cuidadores somos los más interesados en tener estas habilidades, pero también necesitamos generarlas en casa, como familiares. Así que vamos a escuchar a Tony, que nos está dando un mensaje de esperanza en este momento. Eliseo sabía que Dios estaba de su lado y no necesitaba verlo. En lo que nos enfocamos, eso se magnifica. Donde enfocamos nuestra mirada, eso se agranda o se achica. Eso fue lo que le pasó a Giezi, quien se enfocó tanto y tanto en el problema del ataque del enemigo, que aquello se agrandó y por eso gritaba: estamos rodeados, maestro, estamos rodeados, nos van a matar, son muchos los que nos atacan. Mientras tanto, Eliseo enfocó su mirada en Dios para que fuera salvado. Donde enfocamos nuestra mirada, eso crece. Lo que magnificamos se multiplica, todo lo que agrandamos se multiplica. Si magnificamos a nuestro Dios, Él se magnifica en nuestras vidas. Así que ánimo en Cristo Jesús, ánimo en Él. Y agradecemos las palabras de ánimo de Tony Guillén. Él es nuestro colaborador en este momento. Él nos ha hecho partícipes también de estas palabras que nos animan, sobre todo cuando estamos pasando una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad difícil. Y no solo como enfermos, sino también como familia. Entonces, volvemos a retomar nuestro tema, que es muy importante, ¿no? Este impacto tanto del personal de salud ante la muerte del enfermo y esta necesidad de apoyo desde la psicología, las emociones, la tanatología, y que es necesaria que lo tengamos. Y bueno, les vamos a ir comentando estos puntos que son importantes que queremos retomar. ¿Qué cuestiones serían importantes que nosotros tomáramos en cuenta cuando tenemos un enfermo en la familia? Estos cuidados paliativos no se pueden dar desde el primer momento del diagnóstico. Muchas veces queremos esperar, ¿no?, hasta que ya el paciente está muy grave, pero la verdad es que estos cuidados se pueden dar desde el inicio. ¿Qué cubrirían este cuidado? 1, el dolor. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor psicológico. Este tipo de dolor se puede ir abarcando. El dolor físico lo podemos atender mediante analgésicos que pueden ser de diferentes maneras, los multimodales, los analgésicos, los opioides también, y muchos tipos de analgésicos que ahora se manejan, que son no tan agresivos como anteriormente eran y que no necesariamente se tienen que ir, digamos que va a llegar a un tope, ¿no? Siempre habrá alguna manera de que los médicos apliquen este cuidado mediante el dolor. Por eso los angiólogos son muy importantes cuando son las enfermedades terminales, las enfermedades crónico-degenerativas, y ellos son los especialistas que nos pueden ayudar en este proceso. También recordemos que tenemos que tomar en cuenta aspectos físicos, emocionales, los mentales también,
y los sociales. ¿Cómo se está relacionando nuestro paciente, nuestro familiar, dentro y fuera de casa? Tenemos que tener esa red también de apoyo. Recordemos que estos síntomas que también está manifestando el paciente, estos síntomas, hay que darles alivio. Hay que buscar la manera, ya sea con medicamentos y también con terapia que le complemente. Por ejemplo, la musicoterapia es una de ellas. También tenemos la aromaterapia, cuidados físicos, todo lo que englobe y que les pueda ayudar o aportar. La parte, por supuesto, la parte espiritual es muy importante que lo tengamos junto con todo el personal que estará involucrado en las diferentes etapas de la persona. Y irá pasando diferentes momentos, a lo mejor momentos más de desarrollar sus síntomas, a lo mejor un poco más dolorosos, unos menos, pero poco a poco les estaremos aportando y dando todo lo que vaya necesitando nuestro paciente. También recordemos que hay estos problemas psicológicos, emocionales. ¿Cómo los podemos abordar? Uno, tratar de que evite el sufrimiento. Sabemos que ya es doloroso, que ya es difícil, pero el sufrimiento es otra cosa. Es quedarnos anclados en ese preciso momento donde ya no hay soluciones. Y el sufrimiento lo que hace es penetrar el alma. Y también habrá momentos de reconciliación. Este abordaje desde la parte emocional es importante que la familia se reconcilie. Si hay alguna rencilla, si hay algún problema, si hay alguna situación quedó pendiente por ahí, es momento de arreglarlo. Tenemos tal vez meses para poder afianzarnos, para poder conocernos, para pedirnos perdón, para perdonar al que tengamos que perdonar y ir cerrando este ciclo, estos círculos, dándole a cada uno de los familiares, de los integrantes, este momento de sentirnos juntos como familia. Y sabemos que una enfermedad crónico-degenerativa que tiene una tendencia a la terminalidad o la finitud, pues nos dará la oportunidad también de reencontrarnos. Y sabemos que también hay dificultades sociales que tengamos que ir sobrellevando poco a poco, factores culturales que tenemos. Muchas veces estos factores culturales pueden involucrarse dentro de nuestras familias, a veces nuestras creencias también influyen mucho. Cuando es un enfermo crónico que ya están en una fase terminal o en un momento ya de crisis y que ya no hay mucho que darle dentro del hospital, se cree que, bueno, si lo llevas a la casa solo es para que muera. Y no, muchas veces es darle calidad, tiempo, que se pueda seguir desarrollando y relacionando sobre todo con su familia, con los seres que lo quieren, que lo respetan, que están deseosos de pasar tiempo con él. Y otro punto muy importante que también debemos de tomar en cuenta es la parte espiritual, la parte de la conciencia, la parte espiritual. Si el paciente tiene alguna creencia, es importante que pueda retomarla y tal vez con mayor fuerza, con mayor contacto con ese ser superior. Nosotros le llamamos Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y hacer esas conexiones espirituales que necesita el paciente. Y también la familia, porque la familia también está pasando por un dolor, tal vez no físico, pero sí es un dolor de saber que podemos perder a nuestro familiar, y este familiar que pues de alguna manera ha sido importante, significativo, y que es y seguirá siendo un pilar para nuestra familia. Y también dentro de estas cuestiones que debemos de considerar, podemos también las terapias complementarias, ¿no? Las que les mencionaba, la música, la aromaterapia, el relajamiento. También es importante que podamos tomar en cuenta otros profesionales
profesionales complementarios que no le van a disminuir su calidad de vida, sino al contrario. Cuando tenemos un enfermo en casa, cualquier elemento que pueda añadirle mayor comodidad, estar confortable, puede ser de gran ayuda para nuestro familiar, nuestro enfermo. Y muchas veces los cuidados en casa no son necesariamente caras, ¿no? Estas terapias complementarias no son caras, por lo general no son tóxicas, no se contraponen con la medicina tradicional que ya le están dando o le está sugiriendo el médico. Generalmente no son invasivas, son seguras, pueden ser efectivas para el alma, pueden ser también reconfortantes, y esto es lo que le estamos buscando a nuestro familiar, ¿no? En esta etapa de terminalidad, que esté confortable. Y si algo tenemos que reconocer, ¿no?, es que hay hechos innegables en la vida hospitalaria, y esa es la presencia inminente, ¿no?, y frecuente de la muerte. Estos momentos de finitud, ¿no?, de la vida humana, recordemos que la muerte es inevitable, es universal, por lo general se da por una falla orgánica, y de alguna manera todos lo vamos a pasar. Y tomando en cuenta estos elementos, ¿no?, de la muerte como una situación universal, podemos ver que cuando es una enfermedad crónico-degenerativa, es con un deterioro menor de 6 meses, o aproximadamente se esperaría que 6 meses. Por eso se le empieza a sugerir los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos es darle ese confort para cada uno de las personas que se están compartiendo en este proceso de enfermedad. Decíamos, el paciente, el equipo multidisciplinario de salud y la familia. Y bueno, si nosotros decidimos que los cuidados paliativos, ¿no?, como segundo punto, se pueden dar en casa, bueno, cuando nuestro paciente regresa a casa, ¿no?, por un máximo beneficio, esto le ayuda a tomar un poco la cotidianidad. Poder, por ejemplo, desayunar en el comedor en lugar del cuarto de hospital. También puede compartir alimentos o ver los programas de la tele, ¿no?, con su familia. De alguna manera también se adquiere un poco de independencia, porque en casa pues nos podemos tener un poco más de movilidad. A lo mejor si tenemos un pequeño jardín, sacarlo al jardín, sacarlo no solamente de la recámara, sino puede estar en otros espacios. También es importante tomar y que el paciente decida si quiere visitas. A lo mejor si se está desgastando muy rápido, va a llegar el momento que diga, ya no quiero más visitas. Pero mientras él desee y pueda atender a todas aquellas personas que van llegando y sumándose con un buen deseo, una bendición para la persona, pues bienvenidos a casa, ¿no? Estamos en los cuidados y la atención de nuestro paciente dentro de la casa. Hay que recordar que la voluntad de nuestro paciente es muy importante. Hay que respetársela. Muchas veces nosotros quisiéramos poner nuestras decisiones sobre ellos, pero la verdad es que el paciente es el que va a ir dictando de qué manera nos vamos a ir involucrando todos los que estamos en el cuidado. ¿Qué otro punto importante es el que debemos de recordar cuando se cuida a un paciente en casa, cuando ya está en los últimos días de su vida probablemente? Es que se puede integrar la familia. Pueden colaborar en las actividades de cuidados. Por ejemplo, uno puede bañarlo, otro le puede preparar la comida, otro le puede leer alguna cosa, puede darle un masajito, puede darle lo que sea necesario para brindarle un poco de atención. Y por supuesto, cuidados paliativos tiene esa virtud que puede visitarlo en su casa. Y ahí llegará el médico tratante o el médico, por ejemplo, si está en atención el médico
angiólogo, el que da los cuidados para el dolor, el especialista, puede llegar un psicólogo, por supuesto los psicólogos tanatólogos, ¿no? Que estamos muy dispuestos también a visitar a los enfermos en casa, nos podemos hacer los espacios, el equipo de enfermería, y si es creyente también puede llegar el apoyo espiritual, ya sea un sacerdote, un pastor, un hermano de la iglesia, un laico que esté preparado en estas situaciones espirituales, puede llegar a reconfortar a la persona que está enferma. Y no solo, estas visitas no solo le ayudan al paciente, también le ayudan a la familia, porque necesitamos una mirada de otra persona, de un profesional, que nos ayude tal vez a entender, a capacitarnos, cómo darle mayor atención, una mejor atención, porque recordemos que el enfermo va a tener ciertos síntomas, y estos síntomas también hay que cuidarlos. A lo mejor tiene hay vómito, o tiene mal del estómago, o se siente, hay que darle cierta movilidad. Por ejemplo, cuando los pacientes están en cama, hay que cuidar las úlceras de presión, hay que darle estos movimientos cuidadosos para que no se le llague la piel, y darle ese cuidado, ¿verdad? Todo el tiempo, estos pequeños detalles que se tienen que estar fomentando y cuidando. Entonces, los médicos, los especialistas, las enfermeras nos pueden ayudar mucho, en cuidarles, ¿verdad? En darlos, no sé si se le tiene que poner una sonda. Nosotros no son, a lo mejor la familia no es especialista, pero nos van a enseñar cómo hacerlo. Si se tapa el suero, cualquier cosa que se necesite desde la parte profesional. Médicos, enfermeras pueden llegar a casa y darnos esas indicaciones que pueden ser precisas para que nuestro paciente esté confortable. Y bueno, también tenemos esta parte de que es la buena muerte. Y si a mí me preguntas qué podría ser esta buena muerte, es no tener dolor físico o dolor emocional, tener una paz mental, este aprendizaje, ¿no?, sobre la muerte, sobre la vida, que sea en un lugar cómodo. Y algunos especialistas, ¿no?, dentro de esta rama nos pueden sugerir que no perdamos la fe, que es muy importante, que recordemos los hechos que logramos en esta vida, pero no con vanagloria, que no tengamos impaciencia, ¿no? Porque este tema de hablar de la muerte nos causa nervios, impaciencia. Por generaciones se ha silenciado, no se habla de ella, se evade, no se acepta muchas veces. Y en este momento, cuando tenemos nosotros la necesidad de estar con estos cuidados paliativos, pues hay que hablarlos, hay que aceptarlo como un hecho natural. La muerte es un hecho natural, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? En la Biblia dice que todo tiene su tiempo de nacer y tiempo de morir. Y lo que tenemos es vida. En este proceso tenemos una gran cantidad de oportunidades de hacer cosas buenas, agradables, y si ya estamos en la parte cortita de la vida o al final, bueno, tenemos la oportunidad también de la reconciliación, el perdón, de seguir buscando la fe, de ir desprendiéndonos a lo mejor de lo material que no nos hace tanto bien, y no estar tan preocupados, sino ocupados por las cosas que son eternas. Y bueno, también los cuidados paliativos están dentro de los hospitales, y habrán momentos que hayan motivos para ingresar nuevamente al hospital a nuestro familiar. ¿Cuándo podría ser eso? Bueno, cuando hay una necesidad urgente, ¿no?, y hay que trasladarlo al hospital, se puede coordinar con el hospital, esta asistencia hospitalaria, ¿no? A veces los pacientes también deciden reingresarse al hospital por alguna situación que no se puede controlar en casa. Por ejemplo, la temperatura muy, muy, muy alta, que no podemos darle el sostén en la casa, los vómitos extremos, algún sangrado, alguna situación que no se pueda
sostener en la casa, que no se le pueda dar, está el reingreso al hospital. Y a veces yo he escuchado por ahí, ¿no?, que la misma familia dice, no, yo no quisiera que muriera en casa sin hacerle algún tratamiento de urgencia, ¿no? Y dentro de los hospitales muchas veces podemos escuchar que no muera en mi guardia, que no muera conmigo, ¿no? Y queremos que pase unas horas más, que pase a la siguiente guardia. Porque también tenemos miedo, como personal sanitario, también nos impacta esta finitud. Y aunque estén, lo voy a poner así, un poquito más acostumbrados a este proceso, no dejamos de ser seres humanos. Y lo que estamos buscando, ¿no?, en este proceso es que tenga todas las condiciones adecuadas para que pueda sobrellevar la enfermedad terminal. Y esta parte, ¿verdad?, es necesaria, buscar que todo lo que le rodee dentro y fuera de su casa, ya sea en los hospitales, darle este toque humanitario, este toque compasivo, este toque que necesita muchas veces que el paciente lo pueda tener en su corazón, sentirse cuidado, abrazado. Y tú y yo hemos tenido la oportunidad tal vez de cuidar a alguien, algún familiar cercano, algún pariente que amamos. Y este tiempo también de cuidado en casa, de cuidado hospitalario, nos da tiempo de conocernos, tiempo de abrazarnos, tiempo de sanar algunas heridas que tuvimos por ahí de la infancia o de la adolescencia. Entonces, hay que reconocer también que como familia nosotros ya no queremos ver sufrir a nuestra familia. Y a veces lo llevamos al hospital porque tampoco queremos hacernos responsables de este cuidado. Sabemos que implica muchísimas situaciones, pero recordemos que esta persona en su momento estuvo con nosotros, dio lo mejor de sí y estuvo siempre de una u otra manera haciendo presencia en nuestra vida. Y bueno, estamos abarcando algunos puntos sobre el cuidado al final de la vida, si hacerlo en el hospital, si hacerlo en casa, cómo sería la mejor forma, ¿no?, de cuidar a nuestro familiar, a nuestros amigos. Y yo en este tiempo que tuve la oportunidad de preparar esta información para ustedes, también recordaba a mi familia, ¿no?, que tuve la oportunidad, un familiar muy, muy cercano el año pasado, de cuidarlo, de quedarme a dormir en su casa y de estar conversando, ¿no? Y claro que eso nos conmueve mucho. Y también hace algunos años ya, algunos ayeres, de mi mejor amiga también, de quedarme junto a ella en el proceso, ¿no?, también de estar junto a ella y escuchar las buenas palabras también. Y todo esto nos puede llegar a mover las emociones, porque acuérdense que las emociones son contagiosas. Y estas emociones que están generándose en nosotros al cuidar a los otros también nos llevan a pensar en que en algún momento nosotros también necesitaremos ser cuidados. Y también nos lleva a sentir ese amor, esa compasión hacia el otro y también pedirlo hacia nuestro corazón. Y no solo el enfermo sufre, también sufre la familia, los amigos, pero este padecimiento es interno. Por lo general, los que cuidamos no lo manifestamos, porque siempre estamos pendientes de las necesidades del paciente. Pero, y vamos a buscar la manera humanamente que esté confortable, que se mantenga con los cuidados, que se mantenga animado, que se mantenga contento, que tenga la oportunidad de sentirse amado, aceptado. Y muchas veces nosotros estaremos ahí para ellos. Y bueno, ya vimos dos de los puntos que quería comentarles, ¿no? Que era
que podemos considerar, y también dentro y fuera de cuidados paliativos, dentro y fuera de casa. Y bueno, nuestro último punto sería, ¿qué habilidades necesito desarrollar como cuidador? Y hay dos situaciones. Una, las habilidades humanas, ¿no? Es tener conciencia emocional, sensibilidad personal, en relación de las emociones que experimenta la otra persona. Puede ser este desarrollo de la empatía, de la compasión, de la comunicación. Todo esto es una habilidad muy, muy, muy humana. Y también habrán que desarrollar habilidades técnicas, ¿no? Que se refiere a tener información precisa sobre la manera de llevar a cabo algunas tareas específicas. Por ejemplo, hay enfermos que se llevan la diálisis dentro de la casa, no necesariamente en un hospital. También los cambios de sonda, algunas cosas que son muy de manera física, ¿no? Como es la medicación, cambiar los tanques de oxígeno, todo eso se tiene que aprender, es una habilidad. Y bueno, ¿cuáles serían los puntos que podríamos desarrollar dentro de este cuidado, ¿no? Estas habilidades. Una es la escucha. Escuchar al paciente con respeto. Escuchar qué piensa, qué está pasando por su corazón, qué emociones necesita expresar. Tener esta paciencia de escucharle. Hacer silencios. A veces estamos como cuidadores tan deseosos de hablar, que no le permitimos al paciente expresarse. También nosotros necesitamos conocer algunos términos muy básicos del cuidado paliativo, ¿no? ¿Qué es una enfermedad terminal? ¿Cuál es la etapa terminal? El dolor, ¿no? Generalizado, el dolor total. Y también desarrollar nuestra propia espiritualidad, nuestra fe, nuestra esperanza, el amor en Dios. Esto va a ser un factor que nos ayude a darle más calidad a la vida del enfermo. También otro punto que tenemos que estar desarrollando es reconocer las emociones. Las más comunes al final de la vida es la culpa, el miedo, la frustración, la rabia, la impotencia, el enojo, la tristeza. Y parece que fueran pocas, pero la verdad es que son varias. La soledad que se puede llegar a tener cuando uno se encuentra en esta fase terminal o en estos momentos ya del final de la vida, nos podemos llegar a sentir muy solos. Aunque estemos rodeados de gente, tendremos esta soledad interna, este dolor del alma, este dolor de mis emociones. Porque muchas veces no entendemos como pacientes qué está pasando conmigo, por qué a mí, por qué me está llegando esta enfermedad que a lo mejor pensábamos antes que le llegaba a la gente adulta y no a la gente tan joven, no. Entonces es estas situaciones que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Como una habilidad, como parte de las herramientas, estrategias que tenemos que afrontar como cuidadores. Y también tenemos que reconocer el miedo. Este miedo que puede llegar a padecer nuestro paciente ante la muerte, ante el deterioro de su cuerpo, ante el sufrimiento, a la inquietud ante lo desconocido. Porque muchos miedos van surgiendo en el paciente, pero también van surgiendo en la familia. Tenemos miedo a la ausencia, tenemos culpa, tenemos decir, ¿y ahora qué va a pasar? Todo esto son miedos que pueden ir surgiendo y hay que tomarlos también en cuenta. Y conforme van surgiendo los procesos, también tenemos que aprender a cómo comunicar las malas noticias, los nuevos diagnósticos, los tiempos. Hacerlo de una manera considerada, con compasión. Muchas veces el diagnóstico no impacta tanto como en la forma en que te lo dicen.
Muchas veces mis pacientes me han comentado, ¿no? La forma en que me dijeron que tenía cáncer fue devastador para mí. La forma en que el médico me dijo que mi papá o mi mamá le quedaban horas fue lo más difícil. Entonces, ¿cómo dar una mala noticia? Eso lo podemos tratar en otro programa, ¿no? Lo podríamos abordar si ustedes me lo sugieren, porque hay puntos importantes que se pueden llegar a tomar en cuenta cómo dar esta mala noticia. También reconocer este contagio emocional que les mencionaba, porque como cuidadores nos vamos a contagiar, ya seamos personal de salud mental o emocional y también la familia, ¿no? Y cómo podemos despegarnos de esas emociones. Es un aprendizaje, ¿no? Entrar y salir. Entro contigo, te acompaño en el dolor, pero también me retiro del dolor, porque también necesito continuar con mis actividades, continuar con mi vida y no quedarme ahí anclado en ese dolor. Otro punto muy importante que tenemos que desarrollar es acompañar y respetar la dignidad del enfermo y de sus familiares, por supuesto. Si somos parte del equipo, bueno, tendremos que respetarles. Si somos de la familia, también la dignidad de la persona, su voluntad, sus derechos, su forma de ser, porque muchas veces queremos imponer. Y cuando, bueno, la vida se escapa, ¿no? Y llega el último suspiro, también como familia, como cuidadores, tendremos que despedirnos. Despedirnos con respeto del paciente, con la persona que ya falleció, de la familia y de cada uno de los integrantes que en algún momento nos tocó contactar con ellos. Desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, estar con ellos. Y quizás a ti o a mí nos ha tocado estar despidiéndonos. Nos ha tocado ver que a alguien se le fue su último aliento, que su corazón dejó de latir, que dejó de moverse y ya no hay manera de que regrese más. Y con todo respeto, con todo cariño, con todo amor, nos vamos a tener que despedir también. Y son estos puntos que quería compartirles, que la intención de los cuidados paliativos dentro y fuera del hospital, lo que es más importante es ofrecer esta calidad de atención médica hasta los últimos momentos de la vida. Y pues habrán otros puntos que también serán importantes que nosotros como acompañantes, como familia, los tomemos en consideración, que pueden ser la reconciliación de cualquier miembro de la familia, una llamada telefónica, una videollamada, una carta, un mensaje, algo para que no quede estas relaciones rotas. Asuntos legales que haya que solucionar también puede ser. Hablaban de una cifra muy, muy importante aquí en México de las personas que mueren intestadas, porque le tenemos miedo al testamento, ¿no? Y en septiembre hasta barato lo dan. Y bueno, también ayudar, sobre todo con los miedos. Cada miedo que estamos padeciendo como familia y como paciente. Este deterioro, la pérdida del autocontrol, al paciente le va a impactar mucho eso. Un miedo también que puede llegar a surgir dentro del paciente es pensar que si su vida fue significativa, si los van a recordar, cómo lo van a recordar, qué legado dejó. Y no solo hablamos de cosas materiales, hablamos de cosas importantes, del carácter, de los recuerdos. ¿Qué hiciste en esta vida para que los otros, que todavía están en proceso, ¿no?, te recuerden? Te recuerden con bien, con cariño, con respeto, con admiración. Y bueno, ahí estaremos para todas aquellas personas
que están en estos procesos, que es el cuidado al final de la vida. Te recuerdo, mi nombre es Amanín Flores, estoy para servirles. Si necesitan mandarnos algún mensaje, un comentario, alguna sugerencia para abordar estos temas, pues con muchísimo gusto. El doctor Guillén nos hizo en atención a su llamado, y de otros colegas nos sugirieron el tema, y con mucho gusto y mucho respeto lo estamos abordando. El número celular personal mío es 961-11-922-60, o si lo quieres dejar aquí en los comentarios y decirnos queremos que abordes tal tema sobre psicología, emociones, tanatología, cuidados al final de la vida y muchas otras cosas más que pueden estar surgiendo en tu corazón, estaremos para servirte. Y bueno, yo les agradezco este tiempo que se han tomado. Gracias porque yo sé que hay personas que están teniendo un familiar en cama, tal vez en el hospital, tal vez con un diagnóstico de terminalidad, pero lo único que no podemos perder es la fe. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y me ha hecho mucho bien cuando me toca estar en estos procesos, es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es el Salmo 23. Y sabemos cómo empieza, ¿verdad? Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada me faltará es en esta vida y en la siguiente. En los procesos difíciles, en los valles de sombra, los que hemos pasado por ahí, también ahí habrá aliento, aliento de vida. Palabras poderosas, palabras amorosas de Dios que no te van a dejar que tú, tu familia, tu paciente se hundan. Habrá un rescate de tu corazón, habrá un rescate de este sentimiento de dolor. Así que recordemos siempre, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Mi nombre es Amanín Flores. Y si Dios permite, nos vemos el siguiente martes, 10:30 de la mañana. Ya tenemos alguna sugerencia para el siguiente programa, así que nos escuchamos, nos vemos y nos abrazaremos por ahí. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Les dejo mi cariño y mi afecto.